En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en medio de la alegría del tiempo pascual, nos reunimos hoy para celebrar la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, obispo, prelado del Opus Dei. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hoy estamos celebrando aquí la fiesta, la memoria litúrgica de un beato, el beato Álvaro del Portillo, obispo, fue el primer sucesor del fundador del Opus Dei, de San José María Escrivá, y el Papa Francisco lo beatificó en 2014, falleció en 1994, y fue una figura muy querida, muy amable, que muchos uruguayos lo hemos conocido porque fue muchos años prelado, ¿no?, el que estuvo a la cabeza del Opus Dei. Y yo quería detenerme en algo que lo dijo el Papa Juan Pablo II, el 23 de marzo de 1994, cuando falleció el don Álvaro del Portillo. Juan Pablo II lo estimaba, lo quería mucho, y fue a rezar ante los restos de don Álvaro en la tarde, y apenas supo la noticia, mandó un mensaje a la gente del Opus Dei diciendo que estaba impresionado, ¿no?, y dolido por el fallecimiento, dijo, de este siervo bueno y fiel, ¿no? Juan Pablo II utilizó las mismas palabras que Jesús en la parábola de los talentos utiliza para referirse a cuál es la fórmula de canonización, de felicitación, de aprobación, ¿no? Recordamos la parábola, ¿no? A ellos que habían recibido 2 talentos y lo multiplicaban pocos, les decía el Señor, el jefe, el amo, porque has sido fiel, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te constituiré en lo mucho. Siervo bueno y fiel. Así dice Jesús que va a ser un poco nuestro examen, ¿no? ¿Fuiste bueno, fuiste fiel? Y en el caso de don Álvaro, del beato Álvaro, si hay una característica que llamaba la atención, bueno, basta ver la foto, era la bondad que tenía. Me acuerdo que un periodista muy conocido, Vittorio Messori, que hizo entrevistas
Ratzinger, después a Benito XVI, a Juan Pablo II. Él decía que cuando estaba con don Álvaro del Portillo para entrevistarlo, a los 5 minutos ya se quería confesar con don Álvaro, diciendo, voy a entrevistarlo hoy, pero porque era una persona muy de Dios, ¿no? Muy de Dios. Yo tuve el privilegio de haber vivido con él en la misma casa, trabajado con él durante 16 años, y realmente, si uno quiere resumir cómo era don Álvaro, era eso, era bueno, era fiel, transmitía paz, incluso en momentos difíciles, ¿no? Que a veces había alguna urgencia o algo, él transmitía mucha serenidad, ¿no? Hay una novena por ahí a don Álvaro que es pidiendo serenidad, justamente, ¿no? Porque a veces nos aceleramos, bueno, pedir serenidad. Incluso a veces cuando tenía que corregía, pero lo hacía de una manera amable. Me acuerdo de una, casi es un chiste, ¿no? Una vez que le había pasado una minuta, un borrador en castellano, porque era a un país, ¿no? A un lugar, a una iniciativa de un país en castellano, y yo le había puesto en la minuta varias veces, bueno, convendrá poner los medios para que se ponga en marcha, y después más abajo otra vez puse poner, y me llamó y me dijo, mira, Carlos, me subrayó la vez que había puesto poner, me dijo, parece un gallinero esto, dice, ¿no? Era un gallinero. Tampoco eran 20, pero bueno, entonces dije, no, conviene no repetir las palabras, bueno, pues ya está. Pero lo decía de una manera que realmente uno no se sentía herido cuando corregía, ¿no? Ahora que estamos medios encerrados, limitados de movimiento, él, don Álvaro, fue uno de los que estuvo con el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, encerrados durante 5 meses en una sede diplomática, la legación de Honduras en Madrid, en la Guerra Civil Española, porque perseguían a los sacerdotes concretamente, a los católicos. Y mirando las fechas, saben que estuvieron encerrados desde el 14 de marzo, ¿no? Aquí en Uruguay comenzamos la cuarentena el 13 de marzo, ¿no? Estuvieron hasta fines de agosto, ¿no? Pero eran en un edificio no muy grande, había casi 100 personas, ¿no? Y la gente de la obra del Opus Dei estaban en una habitación, los 7, 8 que estaban ahí, con San José María, que les hizo un horario, tenían un rato de oración, meditación, una misa, después entre los que estaban ahí se turnaban y cada uno daba una charla de lo que estaban estudiando, porque claro, estar encerrados además 100 personas, era realmente muy estresante, ¿no? Y ahí también, ¿no? Convivió muy de cerca, en esos días, por supuesto, estaba junto a él. Y el fundador del Opus Dei, con ocasión de esos 4 meses, ¿no?, de encerramiento, escribió un punto, una reflexión, que luego quedó recogida en el libro Camino, que dice, señalando cuando uno ve en los países donde hay nieve, las plantas cubiertas por la nieve, y dice, el labriego, ¿no?, el labrador, gozoso, no se desanima, y dice, ahora crecen para adentro esas plantas. Y San José María reflexiona y dice, pensé en ti, en tu forzosa inactividad, eran 4 meses inactivos. Dice, ¿creces también para adentro?, preguntaba. Bueno, sin duda don Álvaro, que era uno de los que estaba ahí, creció mucho para adentro en esos 4 meses, ¿no? Maduró mucho. Nosotros podemos también pensar, ¿no?, en esta situación ahora, ¿no?, de limitación de movimiento, ¿no?, crecer, ¿no? Pero no es excusa para no crecer para adentro. Crecer en trato con Dios, crecer en conocimiento de Dios. Siervo bueno y fiel, así lo llamó Juan Pablo II. Después que murió, él había escrito ya varios libros, sobre todo de derecho canónico, pero después que murió se hizo una recolección de sus escritos, un libro muy grueso, en italiano, que el título que le dieron, quienes lo conocieron, fue Rendere amabile la verità, hacer amable la verdad. No hacerla dura, no transmitirla no, hacerla amable. Realmente eso se podía decir de él, ¿no? Tenía muchos amigos, la gente lo quería,
Por ejemplo, estuvo en el sínodo preparó, fue uno de los que trabajó en las comisiones preparatorias del sínodo, perdón, del Concilio Vaticano II. Trabajó mucho, bueno, y luego trabajó en distintos sínodos, por supuesto. Pero en el Concilio Vaticano II fue incluso secretario de una de las comisiones de redacción de los documentos, y ahí estuvo con muchos obispos uruguayos, y se acordaba de nombres, los apellidos, los trataba con mucho cariño, ¿no? Y se recordaban de él. Bueno, vamos a pedirle hoy a él que nos ayude a ser siervos buenos y fieles y a crecer para adentro, ¿no? Aunque cueste crecer para adentro en este tiempo. Que así sea. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente, que a ejemplo del beato Álvaro nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, unas brevísimas palabras para agradecer a la comunidad de la parroquia de San Juan Bautista, al padre Robin, a Sebastián, a Nacho, no solo la hospitalidad, sino también la colaboración, digamos, identificada, ¿no?, con la fiesta que estamos celebrando en la obra del Opus Dei. Y solamente eso, ¿no?, agradecer, y además qué lindo que es la víspera de la fiesta, mañana, ¿no?, 13 de mayo, Virgen de Fátima. También nos acordamos de acudir a la Virgen para que nos ayude a ser buenos y fieles. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.